stop. Estás escuchando Cronopios en Acción, un podcast que está hecho para contarles cómo transitan dos mujeres por el universo de los cronopios, que caminan en medio de estímulos y realidades diversas. Aquí estamos, despistadas y al margen, para contarles cómo vemos diversos fenómenos que pasan frente a nuestros ojos. A veces, todo está de cabeza, o podemos pasar por alto muchas cosas que no le demos importancia. Pero siempre estamos en acción, tratando de ver el lado B de los fenómenos sociales para poder transformar desde raíz nuestro pensamiento. En este podcast les hablaremos sobre aquellos fenómenos sociales y culturales de la actualidad. Les mostraremos la forma en que pensamos y nos relacionamos con el mundo en el que vivimos. Aquí con ustedes Monique. Hola. Y Magic, les contaremos la realidad desde nuestros ojos. Bienvenidos a Cronopios en Acción. Hoy les vamos a hablar de cómo las emociones entran por la boca. Vamos a hablar de nuestro día a día y de nuestra relación con la comida. Del otro lado está Mónica. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, gracias. Súper emocionada de hablar este tema porque es un tema que nos concierne de día a día y muchas veces tenemos una relación sana, pero muchas otras tenemos una relación muy tóxica con la comida y que de pronto hacemos un abuso y podemos hacernos atracones, también podemos dejar de comer. Y esto es como muy anímico y tiene que ver con un vínculo emocional, pero incluso también tiene que ver hasta con un vínculo espiritual, la comida. Totalmente, Moni. Es un vínculo espiritual y también tenemos que tener en cuenta que el estómago es nuestro segundo cerebro, o sea, no es solo espiritual, también es biológico. Cuando uno come aumenta la serotonina, aumentan un montón de hormonas vinculadas con un estado de ánimo de felicidad, ¿no? Actúan en los neurotransmisores. Y entonces a lo que vamos con esto es que nuestra relación con la comida es también una relación espiritual y también es una relación biológica e incluso erótica. ¿Por qué? Porque hay alimentos, Moni, escuchá, que son afrodisíacos. O sea, hay ostiones, hay animales de mar que realmente producen como un estado de, no sé, de deseo sexual alterado, te lo juro. Y esto A ver, pero espérame, ¿tú los has probado? O sea, porque yo he probado como que platos afrodisíacos y he probado ostiones y más y yo no siento nada. Mira, te cuento, mi novio es fanático de los ostiones, entonces los tuve que probar a fuerza y la verdad es que sí, fue una cosa que sí lo sentí, sí lo sentí. Incluso esto erótico también, los nombres, ¿no, Moni? O sea, pepino, concha, papaya, plátano. O sea, vos vas a Argentina y decís concha significa la vagina de la mujer, pero acá en México una concha, ¿qué es, Moni? No, aquí en México una concha es un pan de dulce. Por eso, o sea, también esas diferencias, es increíble cómo la comida te puede llevar a diferentes universos. Y entrando un poco en este tema de la relación con la comida que tenemos, contame un poco, Mónica, cómo es porque yo siento que hay un hambre que es natural del cuerpo y hay un hambre que es como emocional, ¿no? Claro, o sea, yo creo que el hambre natural o fisiológico es un hambre que te da de manera gradual. O sea, tú sientes el hambre, pero si tú te observas a ti misma, el hambre te llega y te llega como que poco a poco hasta que llega un punto donde, bueno, ya hasta te duele un poquito el estómago, ¿no? Sí. Y no es que tengas como en mente un platillo, no es que tengas en mente una hamburguesa, unas papas, una soda, no. O sea, simplemente te llega como en forma de que tienes esa necesidad del cuerpo que te pide alimento, que al final ese alimento es como el motorcito que te sirve para vivir. Claro, o sea, Pero es lo natural del ser humano, digamos. El hambre sería como lo que necesita el cuerpo naturalmente, ¿no? exacto, ¿y qué pasa cuando lo comes? Bueno, nada, te satisfaces y listo, ¿no? No es que genere emociones ni positivas, bueno, positivas en el sentido que te sientes mejor, pero no genera ninguna sensación negativa.
En cambio, cuando es emocional, tiende a generar sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque es cuando llega como de una forma muy repentina, entonces como que tú necesitas saciarla sí o sí, y entonces se te empiezan a antojar cosas, y lo que pasa comúnmente es como que te empiezas a atracar de comida, o de plano te prohíbes y haces como un ejercicio de autocontrol y nada, ¿no? Como que lo dejas ahí. Entonces te antojan alimentos como muy específicos y generalmente son azúcares o grasas. Sí, a mí me pasa eso a la noche. Vos sabés que siempre a la noche, tipo, empiezo a pensar en galletitas. Entonces empiezo a pensar en galletas hasta que voy y me como 10 galletas. Eso es emocional, claramente, porque yo ya comí durante el día, ya me alimenté. ¿Por qué necesito comer galletas, no? Sí, a lo mejor ahí es una cosa incluso hasta hormonal. Yo me pregunté como por mucho tiempo, o sea, yo me estuve preguntando durante el periodo menstrual, o sea, a mí siempre, no me pasa en el momento, pero me pasa antes de que me vaya a bajar, o sea, es algo como muy claro en mi cuerpo, que antes yo no me daba cuenta porque como que no lo asociaba, pero últimamente me he dado cuenta como que me da un hambre y entonces empiezo a comer un montón de cosas y sobre todo un montón como de harinas, justo lo que dices, ¿no? Como que las galletitas y grasa, o sea, empiezo a comer un montón y parezco que soy como una niña de hospicio, así, pum, 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 desesperadísima porque como que mi cuerpo lo necesita. Y entonces fue hasta que investigué y dije, bueno, ¿qué pasa con el cuerpo humano de la mujer? Que en ese momento nos llega como un sentido de la desesperación por la comida y es justo por eso, ¿no? O sea, es un poco emocional, sí, pero también es un tanto biológico porque obviamente pierdes tú un montón de energía y necesitas recuperarla. O sea, hay como un revestimiento del útero que necesita reponerlo. Y Justo. eso, además, que el cuerpo de la mujer necesita reponerse de todas las toxinas acumuladas del mes anterior. Entonces, ¿qué pasa? Pues se te antoja todo el azúcar, todos los carbohidratos. Justo Y eso. esto, Yo me preguntaba, ¿qué onda? ¿Lo del periodo menstrual es fisiológico o emocional, no? O sea, vos me decís, sí, es emocional, pero también es fisiológico. O sea, son las dos en ese caso. sí, justo. Y también una manera así cañona de evitarlo es como digo, durante el periodo, pero sobre todo como que todo el mes, como que si incluyes en tu alimentación granos, arroz, cebada, frijoles, lentejas, o sea, con todo esto hace como que los antojos como que se bajen en ese momento, sino como que tu cuerpo está como más equilibrado, porque de alguna manera ya adquirió todo eso que va a perder, entonces ya tiene ahí su reservita. Por supuesto. Y también el tema, o sea, de los antojos, ¿no? Yo creo que a mí, como te contaba, a mí me pasa que a la noche me agarra ese antojo de comer dulce y yo creo que eso es súper emocional y es una relación que tengo con la comida de necesitar algo dulce a la noche. Sí, sí, claro, o sea, es como muy emocional esa parte. Y también creo que, o sea, yo creo que esta parte emocional es porque muchas veces vinculamos la comida con emociones, que es como un poco lo que pasa cualquier adicción, ¿no? O sea, tú vinculas esa sensación con que te va a curar y entonces en ese momento como que te recompensas con comida. Por ejemplo, yo lo asocio mucho como, yo fui fumadora por mucho tiempo y el cigarro como que me quitaba esa ansiedad y era una ansiedad momentánea que me la quitaba, no sé cuánto duras en fumarte un cigarrillo, 10 15 minutos. Y en ese tiempo yo me sentía perfecta, ¿no? Porque como que me bajaban los niveles de ansiedad y cuando regresaba a mi estado natural y se me pasaba la nicotina y todas las cosas horrendas que tiene el cigarro, en ese momento volví a necesitar como como de ese impulso químico que en la comida es un poco similar porque la serotonina te da como ese impulso químico, pero además es como una asociación emocional, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en mi casa, digo, no sé si en Argentina pasa, Majo, pero por ejemplo en mi casa era como, sobre todo en la merienda o en la cena, era la leche con el pan. Entonces como que eso lo asocio un poco con el amor, ¿no? Así como, tienes un pan es porque tienes amor.
Tal No sé si cual. en Argentina pasa un poco eso. Mira, no sé si está tan asociado como en México, pero sí, obviamente que la comida también está relacionada con un acto de amor. Acá en México eso es sagrado, o sea, es un tema sagrado, la comida es amor puro. Pero sí, tal cual, o sea, también se vincula con el amor, obviamente, el proceso de alimentar a una persona, ¿no? Desde que es un bebé, es un acto de amor, ya desde que la madre amamanta, ya estamos frente a un acto de amor en ese sentido. Entonces también está vinculado, yo creo, muy con las emociones la comida, porque es lo que nos dan desde cuando somos bebés. Y yo creo que el azúcar es algo que está como muy vinculado con las emociones desde chiquitos, porque como que desde chiquitos es como, bueno, te portaste bien, te doy un helado, te portaste bien, te doy un dulce, te portaste bien, te doy un chocolate, y como que esa es la forma en la que nos educaron, que necesitamos, es como un condicionante, ¿no? Tienes azúcar cuando te portas bien. Tal cual, esa asociación es cabrona, o sea, la veo en todos los niños del mundo, en mí, por supuesto, de niña, o sea, literalmente Sí. yo me acuerdo, Moni, que mi mamá no me dejaba comer dulces y mi abuela me llevaba una bolsa de caramelos al colegio para que no la vea mi mamá, ¿viste? Entonces yo, ahora cada vez que veo dulces, es como que me los quiero comer a todos. Porque tengo esa asociación, ¿no? Esa asociación del azúcar con la felicidad. Es muy loco cómo actúa el azúcar en el cerebro. Se dice que es una de las sustancias más adictivas que hay en el mundo. De hecho, vos haces una comparación con el cigarro muy interesante porque la comida también puede actuar como una adicción, es decir, el azúcar es, como dije, uno de las como adicciones más potentes porque vos comes algo con azúcar, te sube el ánimo al tope y después baja súper rápido. Y en ese bajón ya se te bajó todo el azúcar, se te bajó el ánimo, está muy relacionado con el estado del ánimo y también con un proceso de adicción en el caso de que haya un tema ahí con la comida, ¿no, Moni? Sí, y ahora que dices como que lo del ánimo, o sea, hay personas que les afecta tanto no comer, o sea, o no comer a sus horas, por ejemplo, a mi hermana le afecta un montón, o sea, no come a sus horas y se pone súper enojada, y yo, por ejemplo, es más bien como una especie de autocontrol, ¿no? Entonces, entre más horas puedo pasar sin comer, como que yo me siento bien, ¿no? Porque siento que estoy como controlando mi cuerpo, y a veces esos excesos también como que te llevan, que es como un exceso al final de cuentas, que te llevan a mí me ha llevado, por ejemplo, a sentir gastritis, o sea, me arde el estómago porque llevo mi cuerpo como que al límite. Entonces ahí como que te puede cambiar el ánimo, pero también te puede cambiar también la fisionomía. Estaba escuchando el otro día a una psicóloga que decía que el placer de la comida, ella lo vinculaba con que el placer tiene que ver con una mejor digestión. O sea, tú entre mejor te sientas en tu ánimo, mejor vas a tener una digestión y como que tu cuerpo lo metaboliza de una mejor forma. Y eso me pareció súper loco porque claro, o sea, cuando yo me he sentido como en mi mejor momento, jamás pienso desesperadamente en la comida, jamás pienso como en darme un atracón o en comer menos o en comer más, simplemente como que existo como si fuera cualquier ser humano, digo, ser animal, y entonces solo como y ya, ¿no? O sea, como que no hay como un vínculo con esa emoción, sino como que todo va bien en mi estómago. Claro, mirá qué interesante. Esa que me contaste no la tenía, la verdad. Es muy interesante ese punto, la verdad que me parece súper interesante cómo funciona este vínculo emocional, fisiológico y biológico, ¿no? Y también hay un tema de recompensa social, ¿no? Por la comida, por qué comer, sobre todo en México siento yo que todo el tiempo es como si no me como los chilaquiles estoy mal y si me los como soy una genia, ¿no? Como esta te premio socialmente si comes tal alimento. Y es que fíjate que en México no es como un premio social, sino como que lo tenemos muy vinculado a nuestra cultura y también lo tenemos muy vinculado a la forma de dar amor. O sea, yo creo que yo no lo había pensado hasta que tú me lo dijiste, como que
En mi caso es como, yo estoy sintiendo felicidad porque como este platillo, yo quiero también que tú sientas esa felicidad y que todos seamos como felices compartiendo este momento. Como que lo tenemos psicológicamente vinculado así y por eso es como que te estamos así, ¿no? Y me incluyo, ¿no? Yo conozco una persona nueva y que es extranjera, quiero que pruebe todo y quiero que le guste porque si yo estoy disfrutando eso tanto, quiero que la otra persona también la disfrute un montón. Sí, eso a mí es que es un tema re loco porque yo me siento presionada, Ajá, la verdad, y claro. es un choque de cultura, justamente, ¿no? Y hablemos también del tema de los Claro, castigos. y por ejemplo, o sea, y por ejemplo cuando, ¿qué pasa con el chile? O sea, el chile para los mexicanos es una cosa cultural loquísima, porque el chile es como una manera de perversión y te manipulan en un vínculo de si eres hombre y comes chile, eres un macho y eres un buen mexicano, ¿no? O eres un buen hombre, o eres un hombre incluso. Sí, está muy Entonces vinculado con el tema de es ser un macho, si te comes esto, si tomás esto. Sí, tal cual. claro, es una manipulación súper perversa en la que te manipulan tu género de acuerdo con lo que comes, pero además es una comida que al final, digo, es muy rica y a mí me encanta, pero al final te está haciendo un daño a las papilas gustativas y lo tienes que comer solo porque eres hombre. Sí, por supuesto, es un tema ahí muy loco que sí es cultural de México. Y como te decía anteriormente, los castigos sociales también están, ¿no? Están las recompensas, pero también están los castigos sociales. Que sí, comete esto, pero tenés que ser flaca, ¿no? ¿Qué tal eso, Moni? Es también una forma de manipulación muy fuerte y muy tóxica también, por supuesto. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo creo que esto que te impone ser ultra delgada viene de varias fuentes, ¿no? De entrada, yo creo que en la cultura mexicana sí hay como una doble moral, porque está esta doble moral de, bueno, te comes, come un montón porque estamos en sociedad y porque si no te lo comes eres mal visto. Eso por un lado, y entonces te obliga a comer, y además te obliga a comer porciones. Por ejemplo, me acuerdo que mi abuela siempre me obligaba, es como, lo mínimo que te puedes comer son 4 tacos. Era bueno, tengo 7 años, Claro, no me puedo sí. comer 4 tacos y de lo que ella quisiera, ¿no? Entonces es como que este castigo social, pero por otra parte está sobre todo las mujeres o sea, las mujeres mayores, las madres, las abuelas, etcétera, que subes unos kilos y ya te dicen, oye, estás muy gordita, ¿no? Estás muy pasadita de peso. Oye, mira, ya te pasaste, no sé qué, baja de peso. Entonces ahí como que hay un doble discurso en el que uno entra como en un estado de desesperación, porque es como, bueno, tengo que quedar bien socialmente y siento y estoy sintiendo culpa por el otro lado porque me veo gordita. Entonces es una cosa ahí tremenda, Tal cual, a mí me tremenda, ha pasado tremenda. también, o sea, yo siento que es un tema también generacional, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a los 15 años fue la primera vez que mi mamá me dijo, estás gordita, tenés que ir al gimnasio. Y en Argentina se da que la verdad ahí sí hay como una cultura de la delgadez o una como asocian el éxito con la delgadez, o sea, ahí está Total, muy fuerte en Buenos Aires, en Argentina, sí. ese tema y a mí me ha pegado mucho y es una imposición social muy fuerte que también, o sea, son estereotipos que nos ponen los medios masivos de comunicación, ahora las redes sociales, las películas, las celebridades. Hay una dictadura ahí en lo de los estereotipos de cuerpo, ¿no? Y yo creo que como bien dices, o sea, una de las cosas, bueno, eso como que primero en el ámbito familiar a mí me marcó, pero como en un segundo nivel ya era como una cuestión social, porque por ejemplo ahí en México, cuando yo estaba en la universidad, que fue como por el 2010 por ahí, en ese entonces había tallas 0, 2 y 4. Entonces las tallas eran absolutamente estrictas y si no cabías en esas tallas, que eran las tallas de moda, que eran las de Zara, que eran todas estas marcas, Bershka, Pull&Bear y todo eso, esas eran las marcas de moda y si no cabías en esas tallas, uy, eras como súper gordo, ya no te veías bien y demás. Entonces había ahí una presión social
Y a eso, como que esa presión social también está sumada con los estereotipos de los medios de comunicación. Antes, hace unas décadas en la televisión, pero ahora lo vemos todo el tiempo en las películas de ficción, en las series. ¿Qué pasa con las protagonistas, con los protagonistas? Todos son delgados, todos tienen un cuerpazo impresionante, y yo creo que como tratar de llegar a ese estereotipo, y los comerciales, por supuesto, la publicidad, todo eso, como que tratar de llegar a ese estereotipo te marca una imposición muy fuerte. Por supuesto, y ahora con las redes sociales es todo... No, ese es un tema. O sea, yo Sí. abro el Instagram y aparecen todas modelos. Yo no entiendo nada. O sea, abrís el Instagram y son todas modelos, todas están perfectas, se comen una hamburguesa, se comen 3 hamburguesas tan divinas. Yo no entiendo nada lo que es Instagram ya. Es una imposición total de cuerpos esculturales, además son todos los cuerpos iguales, es como que las formas son iguales, se visten todos igual. Y a mí me parece loquísimo. O sea, hay personas que tienen un hijo y al mes están como si nunca hubiesen tenido un hijo. Entonces yo me pregunto, ¿esto es real? Y claramente no es real, porque no puede ser, porque yo salgo a la calle y no veo lo mismo, ¿me entendés? Entonces esto no es real, pero Claro. te imponen eso y estás todo el tiempo con esa sensación. Bueno, para mí el Instagram está muy relacionada con el consumo, o sea, el consumo que también te Sí. provoca esa frustración de la que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? De bueno, de te metes en esta red social y sentís como la necesidad o la frustración de no tener el cuerpo de la otra persona. El Instagram es la comparación constante. ¿Qué es el Instagram? Es una red social donde la persona ve la vida de la otra persona. En este caso estamos hablando de los cuerpos y realmente hay una dictadura tremenda. Todo el tiempo se están imponiendo estos estereotipos. ¿Y sabes qué es lo que me parece más grave? Que, bueno, cuando veías en la tele o cuando veías, eran como personas muy lejanas a ti, pero ahora lo que pasa es que ves personas absolutamente cercanas, o sea, ves a la vecina, ves a la maestra, ves a la amiga, ves a la prima, y todas tienen o sea, todas tienen ese estereotipo. Y es como una exigencia de, bueno, ¿y yo por qué no soy así? O yo por qué no estoy así. Y además me parece perverso que, o sea, uno agarra su celular, como lo decíamos en algún capítulo anterior, y tomas tu celular a la hora que te levantas y ya estás consumiendo ese tipo de información. Tal cual. O sea, imagínate que te levantás a la mañana y lo primero que ves son cuerpos así de plásticos y decís, bueno, todo el día me va a cagar de hambre para estar así, ¿me entendés? Y ni Sí, hablar de los filtros, porque los filtros son otro tema. Hay gente que hasta se opera la cara para parecerse un filtro, Moni. no, me parece súper grave, y ahí es cuando empiezas como, o bueno, lo sigues vinculando ahí con las emociones. Y también hay algo que a mí me parece muy loco de la comida, que es la relación con lo místico, y yo creo que esta relación eh, es un tanto mexicana, que sí lo asociamos con lo místico, y por ejemplo en el Popol Vuh está que todos los hombres y todas las mujeres estamos hechas de maíz, lo cual me parece muy lindo y muy hermoso porque está asociado con nuestra base de la alimentación, que es el maíz. Pero también hay algo que todas las religiones han tenido desde hace muchos, muchos años, si no es que milenios, que es que tiene que ver con el ayuno. El ayuno, por ejemplo, que es como esta falta de alimento en tu cuerpo, te genera cierto estado alterado de la conciencia en el cual tú puedes entrar como a estados de iluminación para conectarte con tu espiritualidad. Lo ¡Wow! cual obviamente, sí, lo cual obviamente las personas que no tenemos una guía espiritual no lo podemos ir a hacer, ¿no? Pero hay muchas cosas que te llevan a eso, y tiene sentido porque un tanto es porque tu cuerpo obviamente se limpia de todas las impurezas y de toda la toxicidad que comemos, pero también hay una cierta conexión en la que no tienes alimento y que puedes de alguna manera iluminarte o pensar mejor porque no te estorba nada. Como lo decías un poco, es el segundo cerebro. Entonces, Vos, como está tan vinculado con las emociones, ¿qué pasa si le quitamos las emociones? Pues hay claridad. Entonces, eso me parece súper loco,
Y también, también hay un poema de Sor Juana que se llama Mi primer sueño. No, no mi primer sueño, primer sueño. Y en este poema también hablan sobre la alimentación pura. Entre tú más pura tengas la alimentación, dice ella, puedes ser más libre e imaginativo durante el sueño. Eso me parece genial, porque claro, comes un montón y ¿qué pasa? Te sientes pesado, te sientes hasta de mal genio, no puedes dormir. Y cuando, no sé, hagamos el experimento, si nos sentimos más ligeros, ¿qué pasaría con nuestros sueños? Tal cual, o sea, es impresionante cómo actúa la comida en nuestro estado mental. De hecho, vos una vez me contaste una anécdota que estaría bueno que se la Ujú. cuentes a nuestros queridos oyentes. ¿Te acordás cuando me contaste que te fuiste a un retiro donde hiciste un ayuno? ¿Por qué no nos contás esto? Ah, claro, claro, claro. Bueno, hay varios retiros actualmente, pero hay uno que se llama la danza de la luna y hay otro que se llama la danza del sol, que viene de no hace mucho, pero viene de una tradición azteca, que es la cultura que estuvo en el centro de México por mucho tiempo. Y bueno, esta danza no es tan ancestral, pero se hace un ritual en el que la danza del sol es para hombres y mujeres y la danza de la luna es para mujeres. En la danza del sol danzas todo el día y por la noche duermes, y en la danza de la luna danzas toda la noche y por el día sueles dormir las horas que tienes que dormir, ¿no? Para recuperarlas. Entonces aquí es muy loco porque como no tienes alimento en el cuerpo, en la de la luna se puede tomar líquidos, pero como no tienes alimentos en el cuerpo, hay cierta claridad en tu cuerpo que te ayuda como a desbloquear emociones. Entonces tú vas desbloqueando esas emociones que tenemos tan vinculados con el alimento que en algún punto pues llegas como a resolver alguna parte de tu vida. Entonces es súper loco. Y también puede haber ahí como, digo, hay de todas las opiniones, pero por ejemplo a mí me pasó que después de que hice la danza de la luna, la he hecho un par de veces y las dos veces me pasó lo mismo, no tenía alimento en mi cuerpo y de pronto el día que podía comer yo ya no quería comer porque como que mi cuerpo lo sentía tan bien y tan limpio que yo no necesitaba nada. Pero había otras chicas que me pareció también súper loco porque me pareció un contraste muy fuerte, que las otras chicas querían comerse todo, ¿no? Y entonces había carne, y entonces había sopa, y había un montón de cosas, y ellas comían un montón y luego bebieron, me parece que mezcal o algo así, pero algunas excedieron y otras no. Y a mí me parecía como, hasta me parecía raro que la gente pudiera atracarse tanto después de como de privarse tanto como llegar al otro extremo, ¿sabes? Es que también está la cuestión del exceso, ¿no? Muy interesante esta anécdota espiritual del ayuno, pero también hay otro lado, que es el lado B, que es el exceso, cuando uno come demasiado, cuando uno se da tracones, ya el vínculo con la comida empieza a ser diferente y ahí Y se... fíjate, Sí. ujú, y fíjate que a mí me pasa, o sea, como en estados cuando estoy muy nerviosa o me pasa, o sea, cuando estoy muy nerviosa me pasa que suelo comer más o cuando hace frío y entonces me doy como atracones, pero algo también que me pasa así en lo personal es que cuando me siento muy triste, como que digo, no, no quiero comer y de plano como que no quiero comer nada porque es como me encuentro en un estado de que no quiero para nada, absolutamente nada, lo cual los dos extremos son dañinos, pero es como tan vinculado que lo tenemos con el estado de ánimo que incluso podemos llegar a estos extremos, me parece impresionante. Sí, y también hay que hablar de los trastornos de alimentación que cada día nos aquejan más y más, que son, Ujú. es algo que aqueja a todo el mundo ya, ¿no? Dentro de los trastornos de la alimentación que implican una muy mala relación con la comida, tenemos la Ujú. bulimia, la anorexia, la ortorexia, tenemos las personas que hacen exceso de ejercicio para quitar, digamos, calorías, la vigorexia. Tenemos un montón de trastornos hoy
que implican una mala relación con la comida y que ya ese tipo de trastornos sí necesita ayuda médica y necesita Claro. acompañamiento, ¿no? No, claro, ya son trastornos que son llevados al extremo. Y yo creo que el día a día es lo que nos puede llevar a ese extremo, porque el cerebro te puede llevar a donde quieras que te lleve, y entonces como que lo llevas a más grande y lo dejas crecer y se hace una bola de nieve. Y es como difícil, como el día a día, o sea, a mí me parece difícil y me lo he preguntado muchas veces, y sobre todo como para esta doble moral y esta exigencia que yo misma me pongo, ¿no? Al comer. Entonces me pregunto, bueno, ¿qué es comer bien, no? Y muchas veces mi comer bien, y sobre todo cuando salí por primera vez de mi casa, para mí comer bien era comer exactamente lo mismo que se comía en mi casa. O sea, yo estaba asociada con que comer bien era lo que se comía en mi casa. Y sí, ¿no? Porque mi mamá así nos procuraba y nos daba legumbres, nos daba frutas, nos daba verduras, nos daba carne. Pero también veo que no todas las personas, o sea, que había muchos vicios, ¿no? O sea, uno de los vicios era que comíamos demasiada carne y otro de los vicios es que en México, no solo en mi casa, sino en México en general, se toma mucho refresco, soda Sí. o gaseosa. Entonces todos los días había en mi casa, y además yo era mal vista. Yo a los 11 años, 12, yo dejé de tomar refresco diario, y entonces yo era mal vista en mi casa por no tomar refresco. Entonces era como, uy, la rara, uy, la que no quiere ser parte de la familia, ¿no? Y era como, para mí era como de, no, es que yo sentía que mi cuerpo como que se inflamaba, o sea, sobre todo mi estómago como que se inflamaba si la tomaba. Digo, ahora tomo, pero ya como que de manera, cuando se me antoja, pues, o sea, pero ya no es un hábito que yo tengo de tomar todos los días refresco. Sí, yo creo que este tema de la relación con la comida es un tema muy interesante en el sentido de que tiene varios lados, o sea, tiene el lado Sí, primero bueno, de lo biológico, de lo fisiológico, después de la imposición social, ¿no? Que decíamos, de que sí, todo el tiempo nos están imponiendo cuerpos extremadamente delgados y las personas quieren hacer esas dietas para parecerse a las modelos, entonces se da todo un círculo vicioso y eso genera problemas en la sociedad, porque la verdad que esto de los trastornos de la alimentación son producto de una sociedad que impone ese modelo de cuerpo. De hecho, a mí me parece muy loco, Moni, que ahora en muchos desfiles hacen como, bueno, somos inclusivos, dicen. Además, ujú, inclusivos, ujú. ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué es la palabra inclusión? Sí, en el sentido, bueno, ponen un montón de gente delgada y una persona que está más sana, que parece sana, porque todas las demás, la verdad que parecen pobres enfermas y la que es curvilínea parece sana, pero es una sola. Entonces ahí no hay inclusión, o sea, es como una No, excepción, ¿eh? Es todo lo contrario, nos están dando sí, mensajes contradictorios todo el tiempo. Come, pero sé flaca. Come, pero tenés que tener un cuerpo maravilloso. Y a mí eso me da angustia porque yo como adolescente he tenido problemas con la comida, también por esta imposición social todo el tiempo de que tenés que tener que estar flaca, flaca, flaca y también el comentario del cuerpo ajeno. ¿Qué carajo hacemos hablando y comentando el cuerpo de la otra persona? Yo creo que naturalmente se nos da, ¿no? Vemos una persona y decimos ya en nuestra mente, está más gordita. O sea, ¿por qué ya ese pensamiento ya lo podríamos empezar a cambiar? De en vez de ver a una persona por su cualidad física, veámosla por otra cosa, no sé, los ojos, otro aspecto, su energía. ajá, total, total. Y también hay algo que me llama mucho la atención y a veces hasta como que me da risa, y como que ya parece que hay dos grupos que están en contra, ¿no? Ya parece la Segunda Guerra Mundial, en donde están los que comen carne y los vegetarianos, ¿no? Hay un extremismo que Uy, a mí me sí. parece muy interesante, porque es como, uy, si eres vegano, uy, no, qué mal, comes pasto. Y si comes carne, es como, uy, sí, los que comen carne, los salvajes, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya es una lucha ahí casi de partidos políticos entre una cosa y otra. O sea, me parece como que hay como ya una culpa tremenda entre uno y otro, y ya hay como una riña ahí
como muy, muy, muy fuerte. Yo, por ejemplo, a mí casi no me gusta comer carne, pero es porque no es como que me dicen todo el tiempo, como eres vegetariana, y yo como, no, no es que sea vegetariana y como que tenga que ser estrictamente no comer carne para nada, ¿no? Si se me antoja un pedazo de carne, por ejemplo, me encanta la cecina que hay en México, si se me antoja me lo como, pero no es como que yo ya todos los días esté comiendo carne porque mi cuerpo se siente mejor, más ligero, más liviano, y para mí es una elección comer. Para mí es una elección decir, bueno, voy a comer estas frutas, estas verduras, estos vegetales porque me caen bien y voy a comer esta carne porque la disfruto, pero sigue ahí la imposición social, ¿sabes? Es como de, bueno, si eres vegetariana, entonces ¿por qué te estás comiendo un pedazo de carne? Y entonces en ese momento yo siento culpa y digo, no, ya no quiero, o me cae mal, Es que ¿sabes? estamos en la sociedad primero de las etiquetas, ¿no? Sos vegetariano, entonces Sí, tenés que ser de tal manera, sí o sí, y si no, bueno, es un pedo. Y también está el tema de sí. por qué uno no puede elegir lo que quiere comer. Yo siempre me pregunto, ¿por qué yo, si me como una ensalada, me miran raro, ¿me entendés? O sea, ¿por qué no aceptan que el otro quiera comer lo que se le cante comer? Eso también es un tema. A mí me choca realmente cuando me empiezan a cuestionar por qué como como como. Cuando tengo una alimentación saludable, no es que... Pero eso también me jode. Sí, fíjate que en México como que tenemos mucho eso y como que Mucho. todo el mundo te está viendo qué comes y qué no comes y por qué lo comes y como que hay una presión muy fuerte y yo sí, o sea, me he llegado a sentir muy incómoda y a veces no sé ni qué decir porque digo, bueno, como que también me da flojera explicar Me duele la toda la panza. parte y además es como de, bueno, o sea, es como una historia, ¿no? Es como desde los 12 años yo dejé de comer porque como que algo que a mí me ha funcionado mucho es como este prueba y error, ¿no? Como que ver mi cuerpo y decir, bueno, con esto me siento bien, con esto me siento mal y como que ir probando, ¿no? Como lo que te contaba el refresco, ¿no? Como que, bueno, el refresco me cae pesado, bueno, lo evito, pero si se me antoja me lo como, porque también sí, hay veces que me prohíbo tantas cosas que lo que pasa es que mi cuerpo como que se comprime y entonces empiezo a tener problemas digestivos fuertes, ¿no? Y entonces ya yo digo, bueno, entonces tampoco puedo ser tan inflexible, ¿no? A veces así de, bueno, pues me voy a dar un antojito, un taco de carne o así, que no me parece grave, simplemente como que siento que abrirnos a una posibilidad como un poco más flexible sin estas etiquetas, me parece también una muy buena opción. Fíjate que yo una vez estaba desesperada porque me sentía muy acorralada con el tema de la Ujú. imposición social de tenés que comer el plato mexicano y yo justo me Mm. había hecho un análisis de sangre y me había dado el colesterol alto, ¿no? Entonces mi Uy. psicóloga me acuerdo que me dice, no, vos deciles que tenés colesterol y les mostrás tu resultado de sangre para que, o No. sea, como para que no me impongan comerme los chilaquiles o cosas así, ¿no? Entonces llegamos a esos extremos a veces también, de por qué no, a veces tengo que decir que me duele la panza, porque si me tengo que dar la explicación de por qué no quiero comer algo, me da fiaca hacerlo, ¿no? Y es también, eso es No. parte de la Ujú. relación con la comida, eso también. Sí, ¿por qué te tienen que hacer un examen? O sea, estás comiendo y comes lo que se te da la gana, pues. Por supuesto, entonces para mí es importante en este podcast hablar sobre la relación con la comida para que tengamos más conciencia. Es decir, cuando comemos algo, preguntarnos por qué estamos comiendo esto. Obviamente darnos un gusto, está Claro. buenísimo, disfrutar de la comida, pero ya no, o sea, hacernos la pregunta de por qué estamos comiendo esto y también cuando nos planteen una imposición social, ponernos fuertes y decir no, o sea, yo soy así. Sí, total, me parece muy importante esta parte porque creo que tratar de escuchar el cuerpo y tratar de escucharnos cómo lo vinculamos con las emociones e incluso si es una cuestión espiritual, ver si realmente nos funciona o no y si realmente el cuerpo se siente mejor y podemos soltar por medio de la alimentación, yo creo que eso nos ayuda siempre a sentirnos mucho mejor y quitarnos también esas creencias como de, bueno, si me como esto voy a engordar o si me como esto me va a hacer daño, sino ser un poco más flexibles con eso, a mí me parece fundamental. Sí, también plantear que, bueno, que dentro de
de la mala relación con la comida, ¿qué soluciones tenemos? Tenemos, por ejemplo, en el tema de los trastornos de alimentación, pedir ayuda a un profesional de psiquiatría, o sea, los tratamientos para los trastornos de alimentación son muy holísticos, son muy completos, hay una psicóloga, hay una psiquiatra, hay una terapeuta física, lo importante es acá pedir ayuda. Sí, total. Y bueno, lo emocional, ¿no? Como para tratar de calmar ese hambre emocional del que hablábamos anteriormente, tratar de hacer yoga, meditar, lo que decías de escuchar el cuerpo. Y también esto es muy importante, lo de la alimentación intuitiva, ¿no? Escoger qué comer. Sí, totalmente. O sea, yo creo que nuestro cuerpo al final nos dice qué comer y también depende de la zona, ¿no? Porque, digo, yo ahora que he estado viajando, como que digo, bueno, es muy complicado como tratar de seguir una dieta estricta, sino como que más bien es como ir tratando de ver qué se adapta a la zona donde estás, como tú, Majo, que de pronto tal vez no te gusten las chilaquiles, pero las quesadillas sí, y como que ir adaptándonos a lo que tenemos en nuestro medio ambiente, eso me parece fundamental, ir escuchando a nuestro cuerpo lo que sí quiere y lo que no quiere y lo que necesita, ¿no? O sea, hay veces que necesita, no sé, ciertos carbohidratos, por ejemplo, cuando nos toca la regla, y bueno, tratar como de hacerlo lo más sano posible, ¿no? Como con granos, o sea, comerte en lugar de, no sé, chocolates con bombones o lo que sea, te puedes comer una granola con yogurt, por ejemplo, que es mucho más sano. Sí, a mí me parece que como conclusión lo más importante es tratar de distinguir el hambre emocional del hambre fisiológica, porque si uno puede hacer esa distinción, va a poder actuar en consecuencia y va a poder como mejorar su voluntad. Síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram como escribir.melivera, majita.tv y Cronopios en Acción. Si les gustó este episodio, los invitamos a que nos pongan estrellitas en Spotify. ¡Chau, chau, chau, chau!